Hola abejas, esperemos se encuentren muy bien. El día de hoy venimos a traerles para ustedes un pequeño taller que se llama Cómo enfrentarme al cambio, que esperamos pues, les pueda ser de mucha utilidad y que les ayude a darse una idea de cómo poder prepararse para estas situaciones que pues inesperada o esperadamente involucran pues ciertos cambios en nuestra vida. Entonces vamos a estarles acompañando una servidora y también mi compañera Bere. Bere, adelante. Sí, muchas gracias, Fati. Bueno, mi nombre es Berenice Paniagua Guerra, soy consejera educativa de la EM Salamanca y pues también esperando que este pequeño taller pues sea de gran utilidad y que utilicen estas pequeñas estrategias para afrontar cualquier cambio que se les presente en la vida. Muchas gracias, Bere. Y pues sí, también me presento yo soy la consejera Fátima Díaz y ahorita soy consejera de la NEMSILAO, soy aquí como para servirles y pues también así como mi compañera esperamos que pues sí, les sea de mucha utilidad esta presentación. Entonces vamos a empezar. Bueno, para empezar, pues precisamente debemos de saber pues lo que es el cambio, ¿no? Y es esta acción que transforma alguna cosa por otra o precisamente abandonar una situación u objeto por otra. ¿Qué quiere decir esto? Que pues a veces nosotros tenemos cambios que son precisamente a lo mejor planeados por nosotros mismos o que las situaciones vienen de manera imprevista, como por ejemplo cuando vino lo de la pandemia pues fue un cambio totalmente drástico que no teníamos totalmente contemplado. Entonces muchas veces pues no estamos preparados precisamente para poder afrontarnos a estas situaciones y menos cuando se suscitan al grado que lo fue la pandemia. Y también a lo mejor un cambio pues puede ser de un objeto por otro objeto y este ya también puede ser hasta de manera consciente o voluntaria. El proceso del cambio pues también genera ciertas etapas, aunque no precisamente todos pasan por ellas, ya que muchas veces algunos suelen llegar a ajustarse más rápidamente a estas situaciones que otras personas. Esto pues, no todos somos iguales. Todos tenemos diferentes formas de vivir los duelos, los cambios, las etapas por las que estamos pasando. Entonces también hay quienes sí pasarán todas estas etapas y hay quienes no. Entonces enseguida hablaré de ellas. Bueno, la primera etapa por la que pasamos cuando presentamos alguna situación que pues nos afecta en todos nuestros sentidos, pues es negarnos, ¿no? Negar esa parte de que el por qué está pasando y es cuando comenzamos a hacernos este tipo de preguntas, ¿no? ¿Es cierto que está sucediendo? Y no vemos el impacto a lo mejor de la realidad porque precisamente nos estamos colocando esa venda sobre nuestros ojos o quizás simplemente pues estamos negando a este cambio que se está presentando en automático, ¿no? O sea, nosotros mismos nos ponemos esos límites, nosotros nos quedamos ahí estáticos y posteriormente, pues nos realizamos esta pregunta, ¿por qué sucede? ¿Por qué me sucede a mí? Entonces, en lugar de ver como que esa parte negativa, mejor deberíamos de ver la oportunidad que nos está brindando esa situación y el poder ver qué tan capaces somos de poder sobrellevarla. Y pues otra de las preguntas que nos hacemos es, ¿cómo ha podido pasar esto? Muchas veces nada más solamente hacemos esta cuestión, pero no nos ponemos a analizar que quizá muchas de las decisiones que hemos tomado han llevado a esa consecuencia, a ese cambio o a eso que está sucediendo. ¿Por qué? Pues precisamente a lo mejor por una decisión no bien analizada, razonada, y entonces es cuando nos bloqueamos, ¿no? Y llegamos a esta etapa de la negación. Yo puse ahí una pequeña imagen de una ranita que dice, pues quiero ser gato. Porque dirán, ¿qué tiene que ver una rana que dice que quiero ser gato? Normalmente, pues las ranas, ustedes saben que dentro de su desarrollo, pues primero son renacuajitos. Y pues a lo mejor esta ranita lo que quiere, o sea, el mensaje que quiere transmitir es de que ella al momento de sufrir todos estos cambios hasta llegar a convertirse en rana, a lo mejor a ella no le gustó
y se está negando a ser una rana y mejor prefiere ser un gato. Entonces esa parte como que todavía no la asimila muy bien, pero pues todo es cuestión de que se ajuste precisamente a estos cambios y aprenda a vivir con ellos. La segunda fase del proceso de los cambios, pues es la parte de la ira. Es cuando nosotros sentimos esa parte de frustración, de tristeza o enojo hacia las personas o las situaciones que nos han ocasionado este cambio que quizá nosotros no queríamos, ¿no? Por ejemplo, muchas veces cuando una familia se muda, a lo mejor alguno de los miembros no está totalmente de acuerdo en querer mudarse a otro lugar. Entonces eso le produce a lo mejor tristeza porque se está alejando de sus amistades, se enoja con sus papás, se enoja con sus hermanos, se enoja hasta con sus amigos que ni siquiera tienen nada que ver en esta decisión que han tomado. Pero pues estas múltiples formas de estar en contra de estos cambios, pues al final de cuentas con el tiempo, quizás sea corto, quizás sea largo, pues van a tener que irse acoplando poco a poco. Pero lo importante pues es aquí tener como una autorregulación, precisamente el poder controlar esa ira y mejor pensar, no, a lo mejor me esperan cosas nuevas, innovación, a lo mejor me va a ir mucho mejor que donde estaba. El salir de la zona de confort nos ayuda mucho y pues dejar pasar, ¿no? A lo mejor en el momento expresarlo o decir no estoy de acuerdo, pero no dejar que nuestras emociones pues nos controlen en esta parte para no dañar a personas terceras. Bueno, otra de las partes del proceso en las etapas del cambio, pues es la negociación. Pero al final de cuentas, esta parte como que también es muy frágil porque, bueno, el peor enemigo de esta fase es posponer el cambio a la espera de una situación mejor. ¿Qué quiere decir eso? Siempre tratamos de posponer algunas de las cosas que tenemos que hacer, ¿no? Decimos, ay, mañana, el lunes, después. Y la verdad no somos nada, siendo nada realistas ni honestos con nosotros mismos porque sabemos que no va a pasar. O sea, nosotros sí decimos, es que sí voy a cambiar, pero no cambiamos. Nosotros decimos, "Ah, es que ahora sí me voy a levantar temprano y no me levanto temprano". Entonces esa parte de la negociación con nosotros mismos, esta parte es muy individual y más bien aquí nosotros realmente ser conscientes, honestos con nosotros mismos y fijarnos como ese objetivo, esa meta, pero que realmente esté a nuestro alcance, no ser muy específicos para poder generar ese cambio y que la negociación con nosotros mismos pues sea completamente una acción, ser activos y como dice aquí, acción es la palabra clave, no solamente quedarse el lobo, lo haré, sino realizarlo para que sea totalmente congruente lo que decimos con lo que hacemos. La cuarta etapa, y yo creo que esta es la que más se debe como de absorber, de analizar, de razonar, y pues es esta parte para precisamente sacar todo eso que los cambios nos generan, ¿no? Pues debe vivirse. Hay que saber vivir cada uno de estos cambios. Hay que saber gestionarlos, administrarlos y llevar una estructura quizá semi-organizada para poder aprender de ellos. También quizás puede dejar una sensación de vacío, ¿no? El decir, pues no me siento totalmente lleno con lo que estoy haciendo, con lo que me está pasando, esto no me gusta. La tristeza, pues también es una emoción que nosotros sentimos cuando precisamente a lo mejor los cambios no son muy positivos, pero cuando profundizamos en esta parte y que los cambios se ya van tornando más evidentes, pues es muy difícil el no poder afrontarlo, ¿no? Y el que nos vamos a sentir mal, el que no vamos a estar de acuerdo, el que nosotros queremos que o a lo mejor ese cambio no resultó como nosotros lo esperábamos, pues es muy normal que sintamos todos estos sentimientos, ¿no? Y aparte también, pues a lo mejor quizá influyeron muchos factores, ¿no? Pueden ser internos o externos. Entonces también si están fuera de tus manos, pues también ahí a lo mejor no hay un control adecuado de ellos porque tú no lo esperabas. Pero pues hay que vivir esa crisis,
hay que poder sobresalir de ella. Y pues más adelantito mi compañera hablará de esta parte de cuando uno se enfrenta precisamente a estos cambios y el poder ajustarse, que es la resiliencia. Entonces, más adelanto se mencionará qué papel juega este valor tan importante que tenemos dentro de nosotros. Y pues el último paso, pues es la aceptación del rechazo. O aceptas el cambio para poder ajustarte a él y pensar en nuevas estrategias para poder afrontarlo, o lo rechazas totalmente y llegas al punto de la negación, ¿no? O sea, te niegas totalmente a vivir eso que se ha presentado, puede ser oportunidad y que a lo mejor no lo vemos, ¿no? Entonces, aquí yo, pues esta pequeña frasecita dice, cuando aceptes que esa es la nueva realidad, antes llegarás a esta etapa final y menos efectos secundarios sufrirás. Y es verdad, entre más alargamos nuestras decisiones, nuestros proyectos, o sea, más es nuestro sufrimiento. Entre más tarde le demos una solución a cada uno de estos cambios, también más vamos a sentir miedo, cada vez se nos van a presentar como más barreras y el sufrimiento, pues, no lo vamos a generar nosotros mismos porque nosotros mismos estamos colocando ese como autosabotaje que no nos permite realmente estar ahí dentro y ver esa oportunidad que se nos está presentando. Ahora, una pregunta que a lo mejor es muy importante hacernos, ¿no? ¿Por qué le tenemos miedo al cambio? Muchas veces somos demasiado rigurosos con nosotros mismos y tomamos en cuenta esta parte de que, ¿qué van a decir? Me van a juzgar, me van a criticar, ya no me van a querer. Entonces tenemos mucho miedo a decir algo, a equivocarnos, muchas cosas, ¿no? Hay muchos factores que por eso es de que decimos, es que me da miedo. Y pues la verdad, el miedo es yo creo que uno de los principales enemigos que podemos tener, que a la vez, pues de cierta forma también es como un instinto que se genera en nuestro organismo para mantenernos en alerta, pero ya en extremo nivel, pues en verdad llega hasta bloquearnos a nosotros en su totalidad. Bueno, algunos de los aspectos por los que tenemos miedo a los cambios, pues es miedo a no dominar la situación. Es decir, que eso que nosotros queremos cambiar o realizar se nos salga del control, se nos salga de nuestras manos y no resulte como nosotros queremos. Entonces, en el camino siempre va a haber obstáculos, donde quiera, unos más pequeños, otros más grandes. Y si nosotros no nos decidimos a realizar eso que realmente queremos hacer, precisamente a lo mejor por este miedo que nos domina, pues nunca vamos a saber si realmente nos puede dar resultados o no. Lo mejor es intentarlo. ¿Qué puede pasar? A lo mejor no nos sale, pero lo intentaste y no te quedaste con esa duda, con esa curiosidad. Y a lo mejor hasta te va a traer nuevas oportunidades y así puedes tú, como que presentar mejores estrategias, utilizar otras para que sí te pueda salir en la segunda vez que lo puedas o lo puedas ejecutar. Entonces, pues no hay que tener miedo, hay que ser ahora sí impulsivos en ese aspecto de querer hacer nuestras cosas, hay que ser decididos, tener esa iniciativa y hay que seguir adelante, no hay que tener miedo, hay que, hay que saber autoconocernos y saber hasta dónde somos capaces de realizar cada uno de nuestros sueños que tenemos. Otro aspecto por lo que nos dan miedo los cambios, pues es precisamente esto a lo desconocido, el sentir la incertidumbre de qué nos espera, qué puede pasar, nos hace sentir ese pequeño sensación otra vez, así como que el miedito, pero pues a lo mejor nos esperan cosas muy buenas, ¿no? Siempre hay que pensar en positivo, hay que tener esa actitud de querer hacer las cosas
hay que buscar bastantes alternativas, no solamente una a la situación que se te está presentando, pues si una no te funciona, pues hay que utilizar otra. Entonces, lo desconocido yo creo que también es parte de nuestra curiosidad y se nos desarrolla demasiado la imaginación. Entonces, esta parte nos ayuda mucho a innovar. Precisamente, imagínense que no existiera esta parte de lo desconocido, entonces pues no habría esa innovación, no habría esas mejoras de tantas cosas y situaciones que podemos cambiar. Luego, pues también esta parte de miedo a equivocarnos, ¿no? Aquí es donde nosotros luego muchas veces ante la presión social en la que vivimos y que constantemente pues nos están juzgando por las acciones que realizamos, pues no nos ayuda mucho a enfocarnos en que las erratas pues nos traen mucha sabiduría, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros nos equivocamos, no lo vean como un fracaso, véanlo como una experiencia, como un aprendizaje, que ese aprendizaje les va a ayudar a ser más responsables, porque quizá ese error que se cometió o esa deficiencia que hubo en su momento, pues a nosotros en un futuro, al no querer volver a cometerlo o al no volver a repetirlo, pues nos hace más responsables y para la siguiente vez, pues lo vamos a analizar más y lo vamos a pensar más antes de tomar una decisión. Y esto, pues precisamente nos ayuda a que nosotros también no seamos tan duros con nosotros mismos, ser autocríticos, pero de una manera positiva, ¿no? Entonces, bueno, ya me equivoqué, entonces ahora yo cómo puedo enmendar esa equivocación. Y pues eso es lo que a nosotros nos favorece el equivocarnos, ¿no? Buscar soluciones, no preocupaciones, porque de hecho hay un dicho que dice, no te preocupes, ocúpate. ¿De qué sirve que te estés preocupando si no haces nada? Entonces, pues hay que tomar plan de acción, no nos quedemos estáticos, hay que movilizarnos. Los cambios siempre van a estar ahí, la vida constantemente está cambiando, nosotros debemos ajustarnos a ellos, tenemos las capacidades, tenemos las habilidades para hacerlo y pues hay que ahora sí que estar ahí totalmente frente a estos cambios, pero con una postura totalmente decidida y firme. Y pues me gustó mucho esta frase. Dice, no tengas miedo de los cambios lentos, solo ten miedo de permanecer inmóvil. Y pues es una verdad muy grande. Si tú nada más te la pasas quejándote y quejándote y quejándote, pues la verdad nunca va a haber cambio. Pero en cambio, si tú dices, ¿por qué no avanzo? ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué no me sucede esto? Y lo intentas, vas a generar grandes cambios. Dice proverbio chino. Bueno, entonces ahora sí vamos a estar viendo algunos cambios que a lo mejor tú que nos estás escuchando has pasado o vas a pasar. Y bueno, aquí son nada más como unos pequeños ejemplos, pero quizá ya en tu vida personal puedas encontrar un poquito más. Pero lo griego pude como rescatar estos con la intención de que, pues, si nos demos una idea de qué van los cambios, ¿no? Entonces, en primer punto, el primero que les quisiera hablar es la cuestión de las modalidades de estudio. ¿Por qué? Porque es la cuestión de que ya estamos muy cerca de que probablemente muchos de nosotros regresemos al aspecto presencial e incluso ya no es un aspecto presencial como el que nosotros pensábamos o teníamos antes, ¿no? Por eso les puse estas imágenes aquí en esta diapositiva porque primero pasamos como de esta presencialidad a la que todos estábamos acostumbrados, que nadie cuestionábamos, porque era lo que siempre pasaba, ¿no? En nuestra vida y la manera en la que a lo mejor muchos de nosotros nos acostumbramos a estudiar o así conocimos a la escuela, ¿no? Y como mencionaba Bere, con esta cuestión del coronavirus, que fue una situación inesperada, que nadie la tenía como agendada o así, pues entonces tuvimos que cambiar de golpe a otro tipo de aprendizaje, que es el aprendizaje virtual. Entonces, fue un cambio al que de principio no nos gustó a algunos,
nos costó mucho trabajo como acoplarnos, es que no teníamos las herramientas necesarias, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor dependíamos mucho de los docentes y cuando ya teníamos que hacernos cargo de nuestro aprendizaje nos costó trabajo. O a lo mejor, no sé, las pantallas ahora ya me hacen que la vista se me canse más, o me cuesta más trabajo poner atención en clase porque la misma pantalla donde estoy tomando la clase me salen las notificaciones de las redes, o tengo la posibilidad de meterme a ver memes o a ver otra cosa, y pues hacía más difícil el aprendizaje, ¿no? Y pues de una u otra manera, poquito a poquito logramos como acoplarnos después de tantos años que llevamos aquí como en confinamiento, que van aproximadamente 2, y ahora de vuelta vamos a volver a cambiar a la cuestión presencial, ¿no? Y una cuestión presencial que además desconocemos, porque como se puede ver como en la imagencita que trae la florecita rosa, va a ser una cuestión de que ya no podremos tener la misma cercanía, por ejemplo, tal cual persona a persona como lo teníamos antes, a lo mejor con nuestros amigos, con los docentes. Vamos a tener que tener esas nuevas medidas de protección y seguridad personal en cuanto a higiene, que a lo mejor van a cambiar también la manera en la que convivimos, incluso la manera en la que nos vemos, ¿no? Ahora vernos con esa mascarilla todos, como sobre todo con las personas que no conoces. No sé si ustedes han tenido la oportunidad hasta el momento, pero el hecho como de ver a otra persona y conocerla así, sin la mitad de la cara, por decirlo así, es todo un cambio diferente, ¿no? Es como, sientes que te pierdes una parte de la persona. Igual también les digo, como las prácticas sociales que vamos a llevar, el tipo de clases que vamos a recibir, quizá no van a ser lo mismo que teníamos en presencial. Entonces, este va a ser un cambio al que, pues sí, inevitablemente vamos a llegar todos ahorita, y que también podemos estar como a las expectativas, ¿no? De que vaya a estar sucediendo, si nos van a volver a regresar a casa o si no. Entonces, este es un cambio que pues tenemos que tener como en cuenta todos y que en el que podamos estar trabajando. Ahora sí, la siguiente, veré, por favor. Bueno, chicos, otro de los cambios de los que me gustaría hablarles y que estoy segura que muchos de ustedes han pasado son los cambios en las aspiraciones vocacionales. ¿Por qué retomo este punto? Quizá cuando tú estabas, por ejemplo, en la primaria, decías así como muy firmemente, no sé, yo quiero ser bombero, yo quiero ser doctor, quiero ser maestro o maestra, ¿no? Y era una convicción que a lo mejor en ese momento era muy clara. Incluso muchos de nosotros hemos tenido, o sea, como que la idea que tenemos de estudiar permanece durante mucho tiempo, ¿no? O sea, como les decía, en la primaria, en la secundaria, llego a la prepa y todavía tengo la idea de estudiar, por ejemplo, medicina, pero ya llega un momento en el que, por ejemplo, no sé, una materia que vi en la prepa, el ejemplo de un maestro que me cae muy bien y que como que quisiera seguir su ejemplo, hacen que esa idea que tuve siempre acerca de lo que quise estudiar cambie, ¿no? O que entonces, no sé, vi de primera mano cómo trabajaban los médicos o cómo trabajaba, no sé, un bombero que yo quería hacer y algo no me gustó o algo no cuadra en mi proyecto de vida. Entonces, es muy normal que a la edad que ustedes tienen, pues sí, sucedan esos cambios vocacionales y que de un momento a otro también nos desconcerten porque, sobre todo si llevábamos tanto tiempo como pensándolos o manteniéndolos, también es difícil a veces decirle a tu familia, oye, ya no pienso lo mismo, ¿no? ¿Y qué tal si no van a aceptar las nuevas cosas que pensé? O que ya no me quieran apoyar porque ya quise cambiar de idea, o que me van a decir que, pues, que no estoy pensando bien las cosas. Entonces, también estos son como decisiones que, pues, a la vez que nosotros vamos cambiando, como dice Bere, que la vida es muy dinámica y también nosotros mismos, pues también así nuestras decisiones, ¿no? Y en este caso las aspiraciones vocacionales son una gran parte o forman una gran parte de nuestra identidad. Entonces, por eso también cambian, por eso cambian nuestras ideas. Y pues les pongo así como tal cual este punto porque es importante que también ustedes se aperturen a este tipo de cambios. No siempre vamos a querer estudiar lo mismo, entonces hay que hacerle también caso como a esos corazonadas o impulsos que nos dan a lo mejor conocer otras carreras, otros campos, para que ya sea que decidamos mantener como la decisión que teníamos originalmente o la queramos cambiar o modificar, sea una decisión que tomemos con información y con mucha seguridad. Y pues bueno, vamos a pasar ahora sí a otro cambio que creo que también es muy común en esa etapa y se refiere a la toma de decisiones. Normalmente cuando estábamos más chiquitos, cuando somos más niños, quienes toman las decisiones no solemos ser nosotros, ¿no? Suele ser a veces nuestra mamá, a veces un familiar, un tutor, porque a lo mejor nosotros no tenemos como el suficiente desarrollo como para tomar decisiones, ¿no? Pero ya que empezamos a entrar en la adolescencia y ahorita ya ustedes que están un poco más grandes, podrán como identificar que entonces hay pequeñas cosas que ya nuestros papás ya no pueden decidir por nosotros, ¿no? Algunas son así muy relacionadas, por ejemplo, a la manera en la que nos vestimos, con quién nos relacionamos, pero también empiezan a haber decisiones más importantes, por ejemplo, en dónde quiero estudiar, qué quiero estudiar, con quién me voy a juntar, con quién no.
con qué me siento a gusto, con qué no. Entonces, esa toma de decisiones ya no es tan irrelevante, o sea, no son cosas poco significativas en nuestra vida y además ya no dependemos al 100% de otra persona. Ya cada vez nos hacemos un poquito más independientes y aunque a lo mejor todavía vivamos con nuestros papás o dependamos un poquito económicamente de ellos, las decisiones que empezamos a tomar ya tienen que ser desde nuestro criterio, buscando, no sé, llegar a los objetivos que nosotros esperamos. Entonces, es importante que tengamos en cuenta este cambio porque la autonomía es un gran paso en nuestra vida, ¿no? El hecho de que vayamos como poco a poco apropiándonos de nosotros mismos, de nuestro espacio, de nuestras maneras de convivir, etcétera, también nos forja como una persona, tal cual. Entonces es importante no tomarlo a la ligera y no dejarlo como, sí, o sea, como no reflexionar acerca de estas decisiones que vengan en el futuro, porque pueden ser que ahorita parezcan algo insignificante o algo que no tiene importancia, pero a la hora de la hora, cuando empiezan a sumarse más eventos, se van a dar cuenta que son muy importantes o que pudieron haber determinado como el camino o un camino muy importante en su vida. Por ejemplo, esta cuestión vocacional creo que es también parte como del otro punto anterior. Si nosotros tomáramos la decisión vocacional, quizá porque vi que mi amigo eligió una misma carrera y yo digo, pues bueno, quiero estar con él o con ella y para no estar solo voy a tomar esa decisión. Esa toma de decisiones que quizá no hicimos correctamente o que la tomamos a la ligera y en el momento no nos importó mucho ver las consecuencias, quizá el día de mañana a mi amigo le está yendo muy bien o a mi amiga le está yendo muy bien en esa carrera porque le gustaba, porque la eligió con, pues sí, como pensándolo y todo, y yo que a lo mejor solo lo hice por seguirla, a ver, no sé, en los primeros semestres no le encuentro mucho sentido, me cuesta mucho trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, siempre tener en cuenta que esas decisiones que tomemos ahorita también van a ser fundamentales para el futuro y que pues van a ser únicas y solamente responsabilidad nuestra. Y ahora sí, vamos al último ejemplo, que es la cuestión de la identidad. Creo que muchos de estos puntos que ya abordamos están unos conectados con otros, pero quiero no dejar de lado esta parte porque, como yo les comentaba ya en algunos otros cambios que estamos viendo, en esa etapa de nuestra vida ya empezamos a tomar decisiones por nosotros mismos y muchas de esas decisiones empiezan a forjar también el qué somos y quiénes somos. Por ejemplo, aquí les puedo mencionar incluso la cuestión de la orientación sexual, las relaciones que tenemos con otras personas, mis gustos e intereses, las habilidades que yo decido desarrollar, el autoconocimiento que puedo tener de mí mismo, ¿no? Incluso dedicarle ese tiempo como a conocernos, a explorar lo que somos, lo que sabemos, de dónde venimos, etcétera. Toda esta cuestión, incluso como también apegada un poquito al proyecto de vida, hace que nosotros nos empezamos a conocer y que empezamos a poder definir con más seguridad y con más certeza quiénes somos, a definir rasgos, a definir, como les decía, gustos, intereses. Entonces, esos también son cambios a los que nos vamos a enfrentar, porque quizá sí sabemos nuestro nombre, sabemos de dónde venimos cuando estamos chiquitos, pero ahorita en esta etapa de su vida se van a empezar a definir muchos más bien aspectos, ¿no? Entonces, es cuestión también de darnos como la oportunidad y el espacio de pensarlos y quizá habrán cosas que no sean como esperábamos o que nos involucren incluso algún aspecto de mí, por ejemplo, quizá que soy una persona muy desorganizada, ¿no? Y es algo que a mí no me gusta de mí misma, yo lo veo como un defecto, como ser desorganizada. Entonces también, de vuelta como al punto anterior, tomar la decisión de decir, bueno, yo no quiero ser así, voy a buscar hacer un cambio. Y ese cambio puede ser o puede incluir, no sé, acudir con mi consejero educativo, poner yo pautas como en marcha. Entonces, eso también implica cambios, el hecho de también nosotros buscar modificar algún hábito o alguna cosa que no nos gusta de nosotros y mejorarla. Entonces, esta parte de la identidad va a estar como muy apegada siempre a esta cuestión del cambio y es también pues muy importante porque eso va a definir quiénes somos, no nada más ahorita, sino también en el futuro. Y pues bueno, vamos a revisar también algunos aspectos que pueden ser buenos y unos aspectos que pueden ser malos del cambio. Yo les voy a poner aquí como algunas pequeñas pautas, pero sí me gustaría decirles que al final de cuentas en cada uno de estos cambios pues puede haber beneficios y contras diferentes, ¿no? Entonces, bueno, aquí les pongo cosas muy generales. Los contras en general que siempre le vemos a la cuestión de cambiar suelen ser la cuestión del tiempo. Muchos cambios no se dan en automático. Por ejemplo, pensemos en un hábito que yo quiero modificar, como decía, a ver, por ejemplo, levantarme temprano, ¿no?
o incluso la cuestión de mejorar mi alimentación o poder dedicarle más tiempo al estudio. Son cosas que en un primer momento podemos decir muy fácil y como decía Ver tal cual, decimos, no, ahorita me pongo a hacerlo y ya queda, ¿no? Y a lo mejor el primer día que lo intentamos, sí, o sea, en cuanto dijimos, no lo pusimos a hacer y quedó. Pero ya quizá el segundo día nos da un poquito más de flojera y entonces llega un momento que a lo mejor incluso en ese mismo segundo día ya nos rendimos, ¿no? Porque no vemos que ese cambio llegue de manera inmediata, sino que, y olvidamos que es un poquito como más de constancia, que nos va a costar trabajo, que en algunas ocasiones pues se nos va a olvidar o se nos va a pasar y que habrá que retomarlo, ¿no? Entonces ese es uno de los contras que a veces le vemos al cambio, que no es en automático, no es directo, sino que lleva un tiempo y a veces ese esperar pues sí, nos desespera tal cual. Y como yo también mencionaba, a ver, ya alrededor de la palabra cambio siempre hay mucho miedo. Como decía ya, a lo desconocido, a no poder realizar las cosas como esperábamos, a fracasar, etcétera. Pero este miedo pues es común, ¿no? Es normal que lo sintamos porque nos estamos enfrentando a algo nuevo, algo que no conocemos, pero no hay que dejar que nos invada, como comentaba también mi compañera. Y finalmente, pues otro contra es que es algo que no conocemos, algo que está como un poquito disperso y que a diferencia a lo mejor de lo que ya hacemos, sea por ejemplo un mal hábito, de todas maneras ya sabemos como qué nos va a traer consigo, ¿no? Y a lo mejor el hecho de modificar mi alimentación en mi mente puede sonar muy bien porque digo, pues lo relaciono con puras cosas saludables, pero a lo mejor no conozco que me va a costar trabajo, que me va a implicar no comerme las papitas que más me gustan, o que me va a implicar, no sé, incluso el hecho de que tenga que decirle a mi abuelita que no me sirva tanta cosa grasosa o así, ¿no? Entonces, todas esas cosas que a lo mejor desconocemos, a veces nos dan miedo y nos aterran, ¿no? Con la cuestión de que no, qué vamos a hacer con los imprevistos o con las cosas que no conozco, que me pueden como modificar. Entonces, también como comentaba, a ver, no hay que tenerle miedo a ese campo que no conocemos, y hay que tener siempre en mente las cosas buenas que nos puede traer ese campo. Y entonces eso me da como espacio a hablarles ahora de los beneficios que tiene un cambio. Como primer punto, y como también ya reforzando un poquito con lo que mi compañera nos platicaba, un beneficio es un aprendizaje. Toda situación de cambio va a llevar consigo eso que es lo desconocido, las cosas nuevas. Ahora pues vamos a estar en esa zona que no conocíamos, que era nueva. Y eso nos va a llevar a aprender, a adquirir nuevos conocimientos. Incluso, como decía mi compañera, si fracasamos, si no lo logramos a la primera, incluso ya conocimos qué se siente haber intentado, qué no debo hacer para la próxima, o sea, qué cosas no me funcionaron, y entonces ya no estoy igual o no puedo partir del mismo punto que cuando recién inicié, ya tengo más conocimientos, ya, por ejemplo, le digo, ya sé que no me sirve para, o sea, que ya sé que si veo unas papitas no me van a ayudar para mantener mi cambio, o que si lo dejo pasar y no le hago caso, pues no voy a poder mantener el ejercicio, etcétera, ¿no? Entonces tenemos un aprendizaje, aunque sea muy mínimo, pero va a irse construyendo poco a poco. Otra cuestión también que nos ayuda, el hecho de como de aceptar los cambios, es que nos da mayor independencia. Cuando nosotros vayamos como enfrentándonos a nuevas situaciones, también nosotros vamos a poder ser capaces de por nosotros mismos adquirir nuevos retos o nuevas, pues sí, como situaciones que pues sí, nos cuestan a lo mejor en un inicio de trabajo, pero nos van a ir dando también más fortaleza y va a hacer que por nosotros mismos no necesitemos tanto la ayuda de los demás, cada vez podamos ser más independientes. Y otro punto importante es el dinamismo. El dinamismo se refiere a que no nos quedamos como atascados en una sola zona o que nos quedamos como rígidos en algo, sino que podemos ser variantes o que podemos adaptarnos a las situaciones. Y pues ese es un punto muy importante que también da como paso al cuarto beneficio, que es la cuestión de la resiliencia, que es el ser capaz de afrontar las situaciones difíciles, y pues sí, pasarlas como adaptarnos a ellas, ¿no? A veces pensamos que la resiliencia, el adaptarse involucra, sí, pues dejar como que sufrir las cosas malas pues solo pasarlas, ¿no? Pero no se refiere a eso, sino se refiere a que quizá también nos permitamos sentirnos mal o sentir estas malas experiencias, pero que encontremos la forma de superarlas. Y pues también nos van a dar nuevas habilidades. Cada vez que nosotros enfrentemos una zona desconocida, podremos adquirir nuevas habilidades que no teníamos en un inicio. Ahora sí veré la que sigue, por favor.
Bueno, aquí les voy a pedir que hagamos juntos esta actividad. Es para que ustedes, como les decía, nosotros aquí les podemos dar como algunos pros y contras, pero ustedes son los quienes van a saber como tal cual qué les sirve para el cambio, ¿no? Entonces les voy a pedir que en un espacio que tengan hagan la siguiente actividad. Lo primero que les voy a pedir es que anoten los cambios próximos que ustedes perciben en su vida. Ya les puse yo algunos ejemplos, pero ustedes también piensen en cambios personales o que ustedes vean próximos que sean tal cual de ustedes. Ya que los tengan como anotaditos, clasifiquen esos cambios. A lo mejor aquellos que no puedo, o sea, que no tengo decisión, van a pasar. Aquellos que a lo mejor sí yo quiero hacer, o sea, que provienen de mi iniciativa, etcétera. Ya que los tengamos como anotados y clasificados, entonces empieza a identificar cuáles son los beneficios que me va a traer ese cambio y cuáles son las cosas que me aterran o que quizá veo como en contra de ese cambio. Y finalmente, ya que tengas como estos pros y contras, busca crear una lista de estrategias para afrontar las cosas que te dan miedo y que también te ayuden a que en los momentos que puedas tambalear o que dudes, pues te den más fuerza para seguir con ese cambio. Bueno, ahora compartiremos con ustedes algunas de las estrategias que pueden ustedes aprovechar precisamente para ajustarse a estos cambios. La primera de ellas es pide apoyo. Hay veces que nosotros podemos tener en control la situación por la que estamos pasando y nosotros tomamos pues esas decisiones para poder solucionarlo. Y también nosotros sabemos hasta qué punto lo podemos hacer solos. Pero ya en dado momento en que realmente nos digamos, ahora sí es tiempo de que alguien me apoye, pues es en ese preciso instante, pues hay que buscar a la persona indicada para que te asesore en esta parte. Pues puede ser a lo mejor tu amigo más cercano, tus papás, tus maestros. Por ejemplo, cuando tú tienes a lo mejor alguna duda en en tus materias y que quizá al momento de presentar tus exámenes pues no te fue en los resultados como tú lo esperabas, pues a lo mejor a ti ya esa situación se te salió de control y es momento de que tú vayas y acudas a tu docente a solicitar esa ayuda, ¿no? Decirles, ay, ¿qué maestro puede quizá regularizarme? No entiendo estas partes y la verdad no quiero como irme a un extraordinario y quisiera para la siguiente evaluación, pues ponerme como al corriente, ¿no? Como compensar un poquito las calificaciones y equilibrarlas, pues precisamente para que no te vayas a ese extraordinario. Entonces, hay que saber solicitar esa ayuda, ¿no? El pedir ayuda no quiere decir que tú seas débil, no quiere decir que tú no sepas, por lo contrario, lo haces de una forma inteligente porque al estar realizando esta solicitud, pues también te va a beneficiar, ¿no? Hay que acudir, hay que apoyarnos de otras personas. También puedes a lo mejor hacer pequeños grupos donde entre ambos estén ayudando y compartiendo cada quien sus conocimientos y así poder tenerlos de una forma más reforzadora, ¿no? Y pues otra de las cosas, hay que salir de nuestra zona de confort. Realmente hay veces que estamos y llevamos una rutina con la que ya nos sentimos totalmente cómodos, ¿no? A lo mejor nada más ir, encender tu lab, a meterte a tu clase, escuchar a tu maestro y pues ya sigues una rutina, ¿no? Entonces no es solo eso, si realmente tú quieres que te vaya bien en esto, hay que comenzar a hacer ese cambio. Hay que, por ejemplo, no sé, tener un conocimiento previo al siguiente tema que se va a ver, así al momento en que tú ya acudes a esta clase, pues tú ya vas a llevar ahí este conocimiento y te va a servir de apoyo todo eso que va a reforzar el docente en su clase y tus dudas las vas a poder ejecutar en una pregunta más acertada para que la resuelva de una manera eficaz tu docente. Entonces, simplemente no esperar solamente a lo que te puedan proporcionar o a la que ya estás acostumbrado, sino que hay que salir, hay que conocer, hay que explorar, hay que experimentar.
Entonces, hay que movernos, hay que ser dinámicos, hay que tener esa actitud, esa motivación de querer hacer las cosas. Y pues bueno, como ya les había incluso comentado en el ejercicio que les proponía, también es importante que hagamos un plan de acción. ¿Para qué hacemos este plan de acción? Porque muchas cosas, sí, los cambios a veces son difíciles y por lo tanto, si nosotros, como decía, a ver, esperamos en automático, pues que solo se dé y que solo ocurra, pues no creo que sea como tan sencillo, ¿no? Entonces hay que anticipar esas cosas que a lo mejor nos van a costar trabajo, que no van a ser tan sencillo ese cambio y entonces buscar una estrategia antes de que suceda esa cuestión para podernos preparar ante esas, pues sí, como cosas que a lo mejor no esperamos o que son un poquito difíciles y que no nos lleguen, no nos alcancen desaprevenidos. Y finalmente está la cuestión de recuperar o recordarnos cada vez que podamos qué vamos a obtener de esa experiencia. Como les decía también, cuando un cambio o una cosa es muy difícil, pero es algo que sí queremos o que nos motiva, es más sencillo que pues el miedo se haga a un ladito y que busquemos hacerlo, ¿no? O que tengamos más ánimo para hacerlo. Entonces, cuando nos sintamos como en un momento perdidos o con mucho miedo o con mucho temor acerca de ese cambio o esa situación que se va a modificar, es muy importante recordar siempre el por qué lo inicié, el por qué empecé este cambio. Como les decía con la cuestión alimentaria, sí, a lo mejor me está costando mucho trabajo porque veo que todos en mi casa agarran muchas papitas o comen a lo mejor cosas fritas y no puedo comérmelas, recordar por qué estoy intentando no comerlas o por qué es en qué me van a beneficiar esto, ¿no? Quizá porque ya tengo diabetes, tengo que mejorar mi salud, o quizá porque, no sé, ya me está causando un problema gastrointestinal, o quizá no nos está causando a lo mejor un daño físico, pero quiero tener una mejor condición física y sé que eso me la quita o me va a perjudicar en algún aspecto, etcétera. Entonces siempre recuperar el qué voy a lograr, el cuál es la meta que me estoy proponiendo y qué voy a aprender al final de este cambio. Chicos, ahora sí, esto será todo de nuestra parte. Esperamos que les haya servido y que les sea de utilidad toda esta información, no nada más para enfrentar los cambios como los que mencionábamos, que hay, como por ejemplo la modalidad presencial que ahora se viene, sino también sus cambios personales y sus retos personales. Entonces, si ustedes tienen alguna duda respecto a este tema o quisieran saber más de ello, pues aquí les dejamos nuestros correos, nos pueden contactar. Igual, si no los podemos atender nosotras, pues les canalizamos con el consejero o la consejera educativa que corresponda a su escuela de nivel medio superior, pero pues estamos pendientes para poder resolver sus dudas y ojalá pues que esto les ayude mucho. No sé si quieras agregar algo más, Bere. Sí, gracias, Fati. Bueno, pues recuerden, chicos, que nadie va a venir a hacer las cosas por ustedes. Necesitan hacerlo ustedes mismos. No tengan altas expectativas respecto a las otras personas. Hay que tener expectativas respecto a nosotros. Nosotros somos nuestro propio reto. Nosotros nos ponemos nuestros propios límites y pues manos a la obra. Ahorita vienen también estos chicos que ya van a entrar a su sexto semestre y que viene precisamente este cambio, que ya también pasan de la edad de la adolescencia a la edad adulta, de toma de decisiones que ya son totalmente propias e individuales, el decidir a dónde ir, con quién estar, qué querer estudiar, pues son decisiones muy importantes que sí deben de ser como razonadas, pensadas para poder realizarlas de la mejor manera y siempre tengan esto en cuenta que pues los cambios siempre son buenos, ¿eh? Nos traen nuevas oportunidades y también nos traen nuevos crecimientos y pues esta parte puede ser personal, laboral, familiar, etcétera. Y pues muchas gracias por quedarse con nosotros hasta el final. Mi nombre es Berenice Paniagua y pues aquí estamos. Muchas gracias. Gracias, Fati. Gracias también a ti, Bere, y gracias chicos. Nos vemos en la próxima edición.